Noel Iriz, bienvenido. Muchas Muchas gracias por atendernos y por participar en estas entrevistas que estamos realizando a todos los candidatos. Gracias a ti. Bueno, eres el candidato más joven que se presenta alcalde en estas elecciones. Te presentas por Geroa Bai. Ujú. Y antes de nada, pues para presentarte a la gente que no te conozca, vamos a hacer una pequeña introducción de tu biografía y tu pasado, breve pasado, dada tu juventud, Sí. pero bueno, podemos comentar alguna cosa. Tienes 23 años, naciste en 1996, Eso es. eres tudelano, pasaste por la Compañía de María, por Jesuitas, y acabaste el bachillerato en el Instituto Benjamín de De Tudela. Benjamín de Tudela. Eso es. Posteriormente te fuiste a estudiar la carrera A a Burgos. Burgos. Me fui fuera. Eso es. Y te vas a graduar el mes que viene ya en Ciencias Políticas Y Gestión Pública. Gestión Pública. Eso es. Esto parece que estaba premeditado, o sea, que te gustaba ya la política desde... Sí, no, la verdad que siempre me interesó mucho la política desde que tenía uso de razón política, ¿no? Como decimos muchas veces. Y realmente después de terminar pues, mis estudios de secundaria, pues a mí me ha gustado mucho siempre la música, de lo que luego hablaremos, y me surgió pues irme, por ejemplo, a Zaragoza a hacer un grado superior de imagen y sonido para ser técnico de sonido, etcétera, o irme a Burgos a hacer ciencia política. Y bueno, en ese momento prioricé, pues por así decirlo, la educación universitaria y decidí irme a Burgos porque realmente en la música pues ya estaba de lleno, solo que habría cambiado las baquetas por la mesa de sonido, ¿no? Sí, sí. Pero entonces esas eran como mis dos opciones y al final pues me terminé decantando por la política, por las ciencias políticas. Bueno, y además has tenido algunas experiencias interesantes, ¿no? Bueno, pues has tenido oportunidad de ir al Parlamento Europeo. Sí. Eso es, estuve, bueno, el año pasado estuve en unas jornadas que realiza el Parlamento Europeo, Youth Parliament Day se llaman, que es pues que jóvenes de todos los rincones de la Unión Europea, de muchas universidades, colectivos sociales, etcétera, organizaciones, ONGs, pues vamos al Parlamento Europeo a debatir sobre las inquietudes de los jóvenes europeos. Y pues estuvimos ahí, la verdad es que en unas jornadas súper interesantes donde aprendimos un montón. Y también pues trabajamos mucho en todos los temas que nos preocupan a los jóvenes europeos, no solo a los jóvenes, sino temas de medio ambiente, etcétera, que luego se iban a trasladar al Pleno del Parlamento y se iban a debatir, pues sabes, que no era algo simbólico, era algo o sea, que se llevó a la práctica. O sea, tenía su utilidad, ¿no? Eso es. Y al final como un altavoz de los jóvenes, ¿no? Eso es, sí, sí. Bueno, esa fue una experiencia y luego tuviste otra en Irlanda del Norte, en concreto en Belfast, Eso es. por temas de algún estudio del Brexit, ¿no? Sí, estuve haciendo, bueno, este mismo año estuve una temporada viviendo en Belfast, haciendo una investigación sobre las consecuencias que iba a tener el Brexit en Irlanda del Norte y en Escocia. Me cogí hasta un ferry para irme a Escocia y de vuelta estuve en Edimburgo con profesores de universidad pues, de prestigio y en Irlanda del Norte con muchos políticos, con gente de, pues eso, ¿no? de la calle, de organizaciones sociales, pues haciendo entrevistas como la que estamos haciendo tú y yo, solo que en vez de en vídeo, pues yo las hacía con una grabadora de voz y luego pues todo iba para el ordenador y eso pues me sirvió pues para hacer mi trabajo de final de carrera y pues para mi investigación, que siempre me había interesado mucho ese asunto, ¿no? O sea, bueno, has pasado de la política europea igual a la más local, ¿no? A la más local. Pero antes de entrar en la política local, pues vamos a hablar de tu faceta músico también, claro, que hay que conocerte pues, por todas las aristas y todos los vértices, ¿no? Tema músico que estudiaste en el conservatorio de aquí de Tudela. Estudié en el conservatorio con un gran profesor de trompeta, Chus Mari de Ribaforada. Eso es, que estudiaste trompeta, no percusión, que es lo que podría parecer. Claro, ¿no? No percusión. Mucha gente me conoce por tocar la batería en grupos de música, pero estudié realmente trompeta en el conservatorio y ya pues cuando tenía 13, 14 años decidí que lo mío era porrear la batería y pues cambié la trompeta por la batería y por la percusión. Y bueno, y has estado en varios grupos, ¿no? Y bueno, ¿qué estilo, o desde hace cuántos años que tocas en grupos? Pues yo creo que mi primer concierto fue con unos 14, 15 años en Herrerías con un grupo de heavy metal muy duro que tuvimos, que la verdad que no duramos mucho porque cada uno luego se fue a hacer su vida, pero muy contento y aún sigo manteniendo súper buena relación y muy buena amistad con ellos.
Y luego, pues de más mayor, entré pues también en grupos como Muscarian, que también somos de aquí de Tudela, que ya pues hacemos como 6 años de haber estado tocando, aunque últimamente estamos más de parón, pero en fiestas vamos a tocar. También estaba en Ivory Coast, que es un grupo de rock alternativo, bueno, tocamos aquí cerquita de tu casa además, Sí, aquí sí, en Las Peñas y en muchos sitios, y también súper buena gente, súper buenos músicos. Y ahora estoy con un grupo que no es de Tudela, es el único que no es local, que se llama Coacción, que son de Borja, y pues nada, ahora de gira, cuando no estoy con la política, si no es terminando la carrera, estoy de conciertos por ahí. Bueno, pues te veo muy polivalente, de todo. Intento llegar a todo, muy activo. intento llegar a todo, la Sí, verdad. sí. Bueno, pues vamos a centrarnos un poco más en la política local, en el programa que habéis preparado. Vamos a hablar del paro, el empleo, de crear riqueza, actividad industrial y comercio, cómo generamos ingresos al ayuntamiento para luego poder pues, repartir y poder crear riqueza a los ciudadanos, ¿no? Tenemos un problema de paro. Ahora mismo hay 2.200 desempleados en Tudela, la mayoría mujeres, o por lo menos un 60% son mujeres. ¿Qué medidas nos podrías contar en vuestro programa de Global pues para intentar reducir este tema de desempleo? Pues mira, tienes mucha razón, es un tema muy preocupante que tengamos 2.200 personas, de las cuales un 60 y pico por ciento ¿no? son mujeres, lo cual demuestra que tenemos que seguir avanzando en toda esta brecha de género ¿no? que hay. Y bueno, también hay que recalcar, ahora pues hablamos de alguna medida concreta, ¿no? Pero en Tudela, pues ahora mismo el paro de marzo, que es cuando tenemos datos, ¿no? Es de un 13,45%, pero también creo que debemos ver que a finales de la anterior legislatura, en 2014, bueno, 2014-2015, era de casi un 19%, o de poco más de un 19%, si no recuerdo mal. Y es verdad que, por ejemplo, pues la de Navarra, ahora mismo estamos a la cabeza en España, y por supuesto nuestro objetivo como Geroa Bai Tudela y como Geroa Bai en el Gobierno de Navarra es reducir a mínimos, si se puede, por supuesto, a cero, tanto el paro en Tudela como en toda la comunidad foral, ¿no? Entonces, también hemos de decir que incluso estamos bastante por debajo de cómo está el paro en España. Entonces yo creo que en ese sentido también se puede recalcar que las políticas que se han llevado a cabo pues han mejorado bastante la situación en la que estábamos a la que ahora estamos. Pero aún así, pues nosotros, por ejemplo, llevamos en el programa, que además le he estado echando un ojo antes a los mejores puntos para comentarte, ¿no? Yo creo que al final lo mejor para crear empleo es potenciar lo local, que es lo que muchas veces no se ha hecho. Pues se han cerrado muchos comercios minoristas, etcétera. Entonces nosotros llevamos en el programa, el primer punto es potenciar lo local. Y luego en los temas de empleo, por ejemplo, claro, al final el Ayuntamiento de Tudela no tiene más, vamos a decir, competencia en empleo que el hecho de crear funcionariado como empleo directo o como empleo indirecto, pues con inversiones y pues siguiendo políticas. Y nosotros, por ejemplo, en el programa planteamos crear una bolsa de empleo municipal para todos aquellos hombres y aquellas mujeres que se puedan apuntar y gente en riesgo de exclusión social también, que muchas veces va unido, ¿no? Pues para poder, obviamente, mejorar esta situación. Pasamos a la actividad industrial y crear riqueza, comercio. ¿Qué aportaríais en este punto? Bueno, nosotros tenemos claro que en cuanto a la actividad industrial, por ejemplo, el ayuntamiento no puede hacer mucho más que favorecer que las industrias se instalen, ¿no? en el suelo de Tudela, pues el tema precios, suelos, etcétera, ¿no? Y por supuesto nosotros como Geroa Bai siempre vamos a favorecer que toda la industria, todas las empresas que quieran se puedan instalar en el suelo tudelano, ¿no? Pero también aquí, como por ejemplo como Geroa Bai, que ha liderado el gobierno de Navarra, pues quería recalcar, ¿no? Que a nivel de industria, que igual es el gobierno de Navarra el que tiene más potestad en este sentido, ¿no? Que por ejemplo en Tudela hemos sacado beneficios por fin en la ciudad agroalimentaria, que llevaba tanto tiempo perdiendo dinero,
tras una inversión que hizo el gobierno de más de 20 millones de euros, o por ejemplo Bectia en Castejón, pues tras dar unas ayudas y tras una inversión pues también importante, ¿no? Entonces, al final a nivel ayuntamiento lo que mejor podemos hacer es favorecer que vengan esas empresas y a nivel gobierno de Navarra pues invertir dinero para que la ciudad se desarrolle y la ciudad avance. Luego me has dicho por crear riqueza y por comercio, ¿no? Al final, para crear riqueza, aquí nosotros ya tenemos claro que es que el ayuntamiento es el mejor conocedor de su ciudad. Y como mejor conocedor de Tudela, ¿no? El ayuntamiento, nosotros llevamos un punto en el programa que se llama Hacer lugar importa. Pues va dirigido sobre todo a cuestiones de que venga, ¿no? De que venga gente, de que traigan dinero, y pues tenemos muchos apartados como pues tema de limpiezas, temas de turismo, y el tema de turismo, por ejemplo, es lo que a mí pues un poco más me interesa, ¿no? o más me gusta. Y nosotros proponemos hacer un plan de turismo para que Tudela, de una vez por todas, sea un referente de turismo en Navarra y que la gente de verdad quiera venir. Y en el programa tenemos de todo, desde una buena señalización, mejores senderos, cosas que nosotros creemos que ahora mismo le hacen mucha falta a Tudela, sin ninguna duda. Y en cuanto al comercio, que me has preguntado, lo primero, como comercio local, lo que tenemos que hacer es potenciar a los minoristas. O sea, no podemos permitir que los comercios pequeños, sean del centro de Tudela, del Casco Viejo, del barrio de Lourdes, sigan cerrando a todos estos comercios menores, ¿no? ¿Y eso cómo se consigue? Pues mediante también un plan de revitalización del Casco Viejo. También queremos crear. Todo esto lo llevamos en el programa. Podría abrirlo, pero me he apuntado los que quizás más podían interesar, ¿no? Mejor, sí. También proponemos crear una red de transporte interurbano que sea municipal entre pueblos y Tudela, para que la gente de los pueblos también venga aquí a consumir y la gente venga a gastar dinero, que al final traería pues más riqueza, vendría mucho mejor al comercio, a los comercios menores, al Casco Viejo. Que haya unos buenos aparcamientos en Tudela para que la gente pueda dejar el coche para ir a hacer las compras, una buena peatonalización, que en el programa también proponemos la peatonalización de varios puntos que creemos clave en Tudela, por ejemplo, Barrio Verde, que de eso hablaremos luego en los barrios, pero proponemos la peatonalización. Habrá que estudiar, porque al final los sitios peatonales son los que más comercio hay y en los que más se deja a la gente el dinero, ¿no? Por ejemplo, tú te vas a San Sebastián, a Donosti, y todos los sitios con tiendas son todos sitios peatonales que están siempre a rebosar de gente. Es verdad que el nivel de turismo que tiene San Sebastián no es comparable al de Tudela, pero desde luego creemos que esto ayudaría mucho al comercio local. Y también tenemos un punto en el programa que a mí me parece muy interesante, que es plantearse no solo mejorar el mercado de abastos que ya tenemos, pero nuestro objetivo es construir un nuevo mercado de abastos municipal. No solo como un mercado donde se puedan comprar todo tipo de productos de la tierra, etcétera, sino donde se puedan desarrollar también actividades donde pueda haber diferentes comercios que no sean solo pues, los que ya conocemos, ¿no? Que creemos que le hace mucha falta, porque uno de los centros comerciales vitales de cualquier ciudad, y más de una como la nuestra, es el mercado, y desde luego el mercado que tenemos hoy en día en Tudela para nosotros deja bastante que desear y hay que mejorarlo sin ninguna duda, construyendo uno nuevo, planteándose mejorar el que tenemos. Pues eso nos da pie entonces para hablar ya del siguiente punto, que es el de inversiones y actuaciones por barrios. Bueno, pues sí que nos gustaría que a nivel estratégico, que una pincelada de barrio por barrio, qué actuaciones o qué inversiones, como esta que comentabas del mercado, vais a hacer. Pues nosotros en el programa además lo tenemos muy claro, desglosado, porque lo tenemos desglosado por barrios. Y ahora yo también podría decirte, pues queremos hacer esto aquí, esto allá, entonces lo que me ha parecido más correcto es ahora contarte, ¿no? lo que tenemos pensado hacer por cada barrio, porque cada ciudadano que viva en determinado barrio diga, pues mira, esto es lo que me quieren hacer a mí, y otro que los que vivimos en el barrio de Lourdes, pues esto es lo que queremos hacer. Entonces, bueno, empezando por el barrio de Lourdes, que es donde yo vivo y es el primero que tenemos en el programa, ¿no? Creemos muy necesario
desarrollar y que haya muchas más actividades culturales en el barrio, que no se hagan solo en las fiestas del barrio de Lourdes, que se pongan 4 ferias y un pequeño escenario, que yo creo que ahora ya ni se pone. Para antes alguna vez pues cantaban alguna jota o hacían alguna cosa, pero ahora ya pues actividad cultural en el barrio hay prácticamente nula. Entonces eso es algo que nosotros queremos potenciar, actividades culturales de todo tipo, desde música, pequeño teatro, actividades para niños, etcétera, ¿no? También creemos que el barrio tiene un pequeño déficit de iluminación en según qué zonas, bueno, eso en Tudela en general, pero también pues al ser yo también habitante al vivir en el barrio, pues también hemos visto muchas zonas que necesitan iluminación. Y también tenemos un punto que yo creo que es muy importante, y sobre todo para la salud de gente que vive próxima a la subestación eléctrica, que es quitar de una vez la subestación eléctrica de donde está y sacarla fuera de Tudela o a las afueras, para que no esté ahí en pleno, pues, en el barrio de Lourdes, ¿no? Y entonces, pues, habilitar esa zona, pues, como unos parques, con una mejor conexión para bajar, pues, por lo que no es la Torre Monreal, sino por la cuesta que baja al centro. Y, bueno, en el barrio, más o menos, esas son las que quería recalcar, ¿no? Luego, por ejemplo, en el Keiles tenemos algo que, además, yo paseando el otro día lo vi, que me parece muy importante, que es facilitar el acceso a Santa Quiteria, porque el barrio del Keiles, bueno, pues al ser un barrio bastante nuevo, pues también se ha hecho mucha obra en el parque, en toda esta calle de aparcamientos que hay, pero el problema es que a la hora de querer entrar a Santa Quiteria o incluso de querer cruzar Tudela por Santa Quiteria para acceder, por ejemplo, luego al barrio de Lourdes o a la universidad, pues el acceso es malísimo y en realidad son 2 cuestas. Entonces nosotros lo que queremos es facilitar el acceso a Santa Quiteria desde el barrio del Keiles. Luego, por ejemplo, en el barrio de la Virgen de la Cabeza, queremos ampliar el Parque Baztán con unas medidas que luego recogemos en el programa. En el barrio del Griseras queremos derribar los antiguos silos de Renfe para crear más aparcamiento, cosa que es necesario. O, por ejemplo, en la Azucarera, algo que yo creo que se ha hablado mucho en Tudela, pero que nunca nadie lo ha conseguido desarrollar mucho esa idea, ¿no? Que es la de hacer una conexión peatonal, y de lo que se quejan muchos habitantes de la Azucarera, del barrio de la Azucarera con la estación de tren. Entonces nosotros creemos que eso sí que es posible y sí que se puede ampliar el pasaje que hay por debajo hasta el barrio de la Azucarera, de tal manera que solucionaríamos muchos problemas de acceso, no solo a la estación de tren y para cuando la gente de la Azucarera vaya a coger un tren, sino al propio, tirando más hacia el centro de Tudela, ¿no? Hacia toda esa zona del barrio de la estación. Una especie de atajo que permitiría una conexión directa. Eso es, y no hacer a los habitantes de la Azucarera que tengan que dar toda la vuelta. Luego, a nivel de Casco Viejo, aquí también pues tenemos muchas medidas en el programa. Se ha hablado del mercado, del nuevo mercado que nosotros queremos construir. Y también... ¿Habéis buscado ubicación ya? ¿Dónde sería ese mercado? Por ejemplo, esto obviamente una vez en un hipotético gobierno municipal habría que pues consultarlo con técnicos después de... Pero nosotros habíamos pensado, por ejemplo, pues si el que tenemos ahora se puede mejorar, pues mejorarlo, ya sea poniendo más plantas, etcétera. Y si no, pues un buen sitio nos parece, por ejemplo, Sementales. Sementales es un sitio en el que se ha perdido tanto dinero, que ha estado tanto tiempo estancado, pues es un sitio céntrico que le vendría también muy bien de centro neurálgico de comercio a Tudela, ¿no? Luego, por seguir en el Casco Viejo, pues dinamizar la implantación de comercios, cosa que es muy necesaria, demoler casas en ruinas o limpiar solares que ahora mismo pues yo creo que necesitan un buen repaso, ¿no? También pues crear más aparcamiento en el Casco Viejo, en zonas donde ya hay aparcamientos donde se podrían crear más. Por ejemplo, pues detrás de la Peña Beterri, ¿no? Hay esos aparcamientos, esa zona se podría mejorar sin ninguna duda. Parcelas municipales que igual están en desuso, que se podrían Parcelas municipales, efectivamente. Y luego, a nivel, por ejemplo, de centro, como te he comentado antes, pues nos parece una muy buena idea pues, para el comercio y para la peatonalización de la ciudad, que la necesita, sería peatonalizar Barrio Verde. Antes has mencionado
bueno, tema de Geroabay local y Geroabay también gobierno, ya has puntualizado algunas cosas. Los tudelanos pues siempre estamos ahí, pues igual quejándonos de ese abandono del gobierno de Navarra. ¿Qué puedes decir sobre estos temas cuando ahora mismo hay un gobierno mayoritario de Geroabay en Pamplona y, bueno, se podían haber hecho quizás más cosas? Sí, bueno, nosotros hemos liderado el gobierno de Navarra y como no podía ser de otra manera, como gobierno pues nos hemos preocupado de todas y cada una de las zonas de Navarra, independientemente de que sea el norte, el sur, el este o el oeste. Entonces a mí por ejemplo, no voy a decir me incomoda, pero sí que no me gusta que se diga que es que el gobierno de Navarra, liderado por Geroabay, ha abandonado a la ribera, que no nos han querido dar la autopista. Aquí todo también muchas veces juega, yo creo que la oposición que nos han hecho, que muchas veces se ha basado en engaños o medias verdades, y por ejemplo, hablando del tema de la autopista, es que ha sido el gobierno liderado por Geroabay, el gobierno de Navarra, el que ha conseguido dar por fin una gratuidad que a todos nos hubiese gustado, que hubiese sido total, pero es que el problema es que por normativa europea había que pagar el IVA. Entonces, nosotros no podíamos saltarnos la ley. Luego se aprovechó desde la oposición para decir, se han olvidado, no nos quieren dar la autopista, tantos años pidiéndolo, y luego fueron ellos los que la adjudicaron, el tiempo de explotación de la autopista hasta dentro de unos cuantos años. Entonces, el primer gobierno que se ha preocupado por dar una solución ha sido el gobierno de Navarra, liderado por Geroabay. Entonces, yo creo que lo que no se nos puede achacar, se nos pueden achacar muchas cosas, pero desde luego, el habernos olvidado de la ribera hablando del tema de la autopista, no, porque precisamente hemos sido los primeros que se han preocupado por darla gratuita. Pero de repente nos dijeron, no, hay que pagar el IVA por normativa europea. Pues dijimos, pues, y como el gobierno no puede subvencionar un impuesto como el IVA, pues entonces es lo que tiene que pagar la población. Pero vamos, se ha conseguido dar una gratuidad casi total. Entonces, desde luego, no solo no nos hemos preocupado, sino que hemos sido los únicos, después de tantos años de gobierno de UPN y del Partido Socialista de Navarra, que nos hemos preocupado realmente de que los ciudadanos pudiesen tener un buen acceso y un acceso, vamos a decir, cuasi gratuito o casi gratuito a Pamplona. Y no solo es eso, sino que son muchas cosas más. También como gobierno se nos ha achacado, pues lo que tú dices, ya no solo en el tema de la autopista, sino a todos los gobiernos se les ha achacado, han abandonado la ribera. No, eso es mentira. Eso yo lo tengo muy claro y es mentira. No solo no hemos abandonado la ribera, sino que hemos sido el primer gobierno de Navarra que ha aumentado inversiones y que se ha preocupado realmente de la ribera en sí y de todas las zonas de Navarra. Y no solo por todas las actuaciones que se han llevado a cabo, sino yo tengo aquí un tríptico que está en nuestra sede, que invito a todo el mundo a que lo pueda recoger. Tú no sé si lo tendrás, pues en este tríptico tenemos todas las inversiones de todas las cosas que ha hecho el gobierno de Navarra solo por la ribera. Luego, pues también hay más trípticos de otras zonas, pero es que en la ribera se han invertido millones de euros en salud, millones de euros en educación, no solo en la ribera, en Tudela donde más, pero también en muchos otros pueblos. En asuntos sociales se ha invertido mucho más dinero, se han invertido millones de euros, pues te podría poner aquí, mira, aquí tienes 40 ejemplos de todo lo que se ha invertido, pero pues ejemplos que ya conocemos. Yo como alumno del Conservatorio Fernando Remacha, en años de UPN prácticamente nos lo iban a cerrar, y nosotros conseguimos financiar 100% el conservatorio, el autobús de la vida, en el Hospital Reina Sofía se han invertido en muchísimas mejoras, en centros educativos. Entonces, yo creo que se nos pueden achacar cosas, pero que nos hemos olvidado de la ribera o que la ribera está abandonada, es mentira. Es verdad que la ribera tenemos que avanzar para ponernos pues a la cabeza con otras regiones de Navarra, pero desde luego avanzaremos con el gobierno de Navarra liderado por Geroabay y con Geroabay en el Ayuntamiento de Tudela. Hablemos ahora de pactos preelectorales y postelectorales. ¿Habéis planteado algún pacto? ¿Os han planteado? ¿Se ha descartado?
Sí, bueno, para nosotros lo ideal hubiese sido pues ir todas las candidaturas, ¿no?, conjuntas, pues en una lista del cambio, pues al igual que se ha hecho en el Gobierno de Navarra, ¿no? Pero como muchas veces en el ámbito municipal las cosas cambian, pues ha habido pues otras candidaturas pues que no han querido y que preferían pues hacer su política pues por su parte, ¿no? Nosotros sí que mantuvimos, por ejemplo, contactos, ¿no?, con la CUP antes de sacar listas, y bueno, tuvimos unas negociaciones con ellos que al final pues no fueron fructíferas, pues porque cada uno tenía una visión de cómo funcionaban las cosas, y al final no se sacó la candidatura conjunta. Pero desde luego nosotros, nuestra vocación es siempre que las fuerzas del cambio vayamos pues todas a una, ¿no? Vale, y después de las elecciones, el día después, ¿qué puede pasar? ¿Tenéis alguna línea roja, según que nos plantea? ¿Vais a pactar, podríais pactar con todo el mundo o no? ¿O cómo Hombre, nosotros, como ya te he dicho, nuestra idea es, tanto antes como después de las elecciones, es plantear pues una lista de las fuerzas del cambio. Entonces, después de las elecciones, para nosotros lo ideal sería una unión, ¿no?, de fuerzas del cambio, pues como se ha hecho en el Gobierno de Navarra, con Izquierda, con Podemos, con la CUP también. Entonces, pues ese es nuestro anhelo, y nosotros, por supuesto, siempre apoyaremos un gobierno donde estén presentes pues las fuerzas del cambio. Pero también muchas veces la palabra esta del cambio, ¿no?, parece que está como muy toqueteada o muy manoseada. Se ha usado mucho ya, sí. Se ha usado mucho, y al final, cambio, nosotros cuando nos referimos a cambio no nos referimos a cambio como algo simbólico, nos referimos a cambio que se lleve a cabo con unos proyectos progresistas, unos proyectos donde se prioricen las políticas sociales, y sobre todo unos proyectos donde se deje atrás, ¿no?, esa mala praxis, ese despilfarro, esos proyectos sin viabilidad económica ninguna que caracterizaron a los gobiernos de UPN y del PSN durante todas las anteriores legislaturas. Entonces, desde luego, nuestra vocación y nuestro anhelo es una unión de fuerzas del cambio en el Ayuntamiento de Tudela, en la que estemos todos presentes, sin duda. Incluso el PSN también. Nosotros, al final, lo que queremos es, como te reitero, un gobierno donde estén las fuerzas del cambio representadas. Ahora mismo, no, el PSN no lo consideramos una fuerza del cambio en el Gobierno de Navarra, y a nivel Ayuntamiento de Tudela creo que ha entorpecido bastante el cambio en el que habría que haber profundizado, y que desde luego, si hubiésemos estado presentes nosotros, se habría profundizado en ese cambio. Entonces, pues ese es nuestro anhelo. Bueno, Noel, pues ahora a tu disposición este minuto de oro para que, bueno, nos cuentes lo que te apetezca y lo que quieras contar. Bueno, Gero Abay ha liderado el Gobierno de Navarra durante los últimos 4 años, y si algo nos ha caracterizado ha sido la eficacia y la buena gestión de nuestras políticas, con resultados patentes que han situado a Navarra a la cabeza del Estado y a la cabeza de otras regiones europeas. Entonces, Gero Abay, Tudela, va a aportar al Ayuntamiento eso mismo que ha demostrado en el Gobierno de Navarra, y va a profundizar un cambio político que empezó hace 4 años, pero que a nuestro entender está inacabado. Porque nosotros queremos un ayuntamiento progresista donde se prioricen las políticas sociales. Nosotros, la Tudela que queremos es una ciudad en la que la gente quiera vivir y trabajar, una ciudad en la que la gente quiera desarrollar su proyecto de vida, que sea conocida por la calidad de su oferta, y que además la gente quiera venir, instalarse aquí, instalar su negocio. Porque nosotros somos más necesarios que nunca y más necesarias que nunca, y solo habrá más Tudela con la voz de Gero Abay en el Ayuntamiento de Tudela. Bueno, Noel, pues muchísimas gracias. Te deseo mucha suerte. Gracias. En estos comicios, y bueno, a ver si tenemos ocasión de, después de las elecciones, volvernos a ver. Significa que, bueno, pues ha habido buenos resultados y podemos seguir charlando. Lo dicho, muchas gracias y mucha suerte. Muchas gracias a ti, Santiago. Un placer. Gracias.